Buenos días, mi nombre es Javier Vega Andrés, soy fisioterapeuta y con objeto del quinto Congreso en Ciencia Sanitaria vamos a exponer la ponencia titulada Fisioterapia en el ámbito domiciliario, conceptos clave, desarrollo y aplicación. Gracias. Bueno, para comenzar hay que tener en cuenta la definición de fisioterapia. Fisioterapia comúnmente se conoce como, bueno, como el arte del masaje, el arte del movimiento, pero realmente aquí hay dos organismos que son los que se han mojado y los que han definido la fisioterapia como tal. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, habla de que la fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, el calor, el frío, luz, agua, masaje y electricidad. Mientras que por otra parte, la WCPT habla de que la fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o de las que se desea mantener un nivel adecuado de salud. Bueno, son dos definiciones sobre lo que conocemos como fisioterapia. Bien, ¿dónde se desarrolla la fisioterapia? ¿Dónde podemos llegar a intervenir con fisioterapia? Bueno, pues a nivel público contamos con hospitales o con centros de salud, ¿no? Donde nosotros, los fisioterapeutas, pues vamos a poder desarrollar esta actividad. En centros sociosanitarios tenemos residencias, tenemos centros de estancia diurna, tenemos asociaciones. Y a nivel privado, pues por supuesto tenemos clínicas, tenemos centros multidisciplinares, tanto de rehabilitación como de habilitación a personas con otras capacidades, gimnasios incluso, también tenemos un campo de actuación. En definitiva, son lugares en los que el paciente obviamente se traslada al centro de fisioterapia y ahí se desarrolla la actividad, ¿no? Ahora bien, la fisioterapia domiciliaria, si hablamos de fisioterapia domiciliaria, aquí la cosa cambia porque el paciente ya no se va a tener que desplazar al centro de fisio, sino que va a ser la fisioterapia y en este caso el fisioterapeuta con todo el equipamiento, con todo el material, se va a desplazar al domicilio del paciente y ahí es donde se va a desarrollar la actividad de fisioterapia. Bueno, lo que ocurre es que para llevar a cabo este tipo de intervención hay que tener en cuenta que las condiciones tienen que ser favorables, es decir, necesitamos unas circunstancias, unas condiciones determinadas. Que las características del paciente también nos permitan trabajar de este modo, porque habrá pacientes en los que sea muy complicado llevar a cabo ciertas intervenciones y pacientes en los que sí que es cierto que van a tener muchos beneficios si reciben este tipo de intervención. Luego aquí también entra en juego el criterio del fisioterapeuta. Hay que hacer al final un balance de las ventajas e inconvenientes de llevar a cabo esta forma de intervenir. Y por otra parte, la patología concreta. Habrá patologías que por sus características pues sí que van a ser susceptibles de recibir esta intervención y otras patologías en las que ni siquiera vamos a recomendar llevar a cabo la fisioterapia en el domicilio del paciente, ¿no? Son, en fin, son aspectos, son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a aplicar este tipo de intervención o por el contrario, si nos vamos a quedar en el centro de fisioterapia y por tanto, pues comunicarle al paciente que sí o sí tiene que venir al centro. Bueno, los aspectos legales que engloban el proceso de fisioterapia a domicilio son, por una parte, la colegiación. Como tal, cualquier fisioterapeuta para ejercer y para ejecutar su trabajo con personas, ¿no? Con personas físicas, pues va a necesitar estar colegiado. Dentro de cada comunidad autónoma, pues cada colegio tiene su normativa y tiene sus requerimientos específicos, pero es importante estar colegiado y además, si trabajamos por cuenta propia, es decir, como autónomos, pues darse de alta en la seguridad social en régimen autónomo, declarar ingresos, gastos, en definitiva, el rendimiento que se obtiene con esta actividad. Y luego, aparte, si es por cuenta ajena, pues comunicarle al jefe que nosotros pues vamos a llevar a cabo este tipo de actividad y que se tenga en cuenta, ¿no?
La normativa para la apertura de centros y establecimientos sanitarios, bueno, pues en este caso no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos montar un centro. ¿M? Nosotros no necesitamos una estructura física para poder desarrollar nuestra actividad, sino que por el contrario llevamos la fisioterapia, llevamos el equipamiento y el material al domicilio del paciente. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ahí vamos a tener que hacer ese balance. ¿Me interesa llevarme todo el equipamiento a la casa del paciente o por el contrario, necesito que el paciente venga al centro físico a tratarse? Esos son aspectos y circunstancias que tienen que tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la intervención. Vale, tenemos aquí las indicaciones. Bueno, ¿qué tipo de pacientes van a poder o se van a beneficiar más de recibir fisioterapia a domicilio? Bueno, pues sobre todo pacientes en los que las condiciones de salud les incapacite acudir al centro de fisioterapia, ¿no? Pacientes en los que por H o por B pues sea imposible llevar a cabo esa actividad contando con que tienen que desplazarse ellos. Sin embargo, si nosotros somos capaces de adaptar esa práctica en su domicilio, pues a lo mejor sí que se puede desarrollar la fisioterapia. Problemas musculoesqueléticos en fase aguda, alteraciones neurológicas, reumáticas, donde hay una alteración de la marcha, ¿no? Que muchas veces es el mecanismo de desplazamiento a partir del cual el paciente o el usuario puede desplazarse al centro. Bueno, pues son circunstancias en las que tenemos que caer para indicarle a un paciente si debe o no, o mejor dicho, si puede o no recibir la fisioterapia en el domicilio. También va a estar indicado en pacientes cuyo entorno no les va a permitir el traslado al centro. Ya no solamente hablamos de las circunstancias o de las características que rodeen a ese paciente, sino de si realmente el entorno, las condiciones ambientales que engloben a ese paciente sean favorables para que ese paciente vaya al centro o no vaya al centro. A lo mejor estamos hablando de un entorno rural donde el desplazamiento al centro más cercano tardará o cuenta con unos 30 minutos, 40 minutos, no sé, estamos poniendo un ejemplo, en coche. Entonces, bueno, pues al final ese paciente va a tener que decidir si puede pagarse o si puede permitirse un desplazamiento de esas características o si bien necesita, por así decirlo, compensar esa diferencia económica y comunicarle al fisio que es él el que tiene que venir al domicilio, ¿no? Son circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, la flexibilidad horaria también es un factor a tener en cuenta, sobre todo en pacientes en los que por trabajo, circunstancias familiares, elementos que les imposibilite estar en una hora concreta en un centro físico. Bueno, pues no hay problema porque el fisioterapeuta se puede desplazar al domicilio acordando una hora concreta o en un horario acotado y así pues podemos conseguir que esos pacientes reciban también su atención, ¿no? Contraindicaciones, bueno, pues está en la cara B de la fisioterapia. ¿En qué condiciones nosotros vamos a desechar esta práctica? Sobre todo cuando el entorno es inadaptado para el desarrollo del tratamiento fisioterápico. Y cuando hablamos de entorno inadaptado, nos referimos a que las condiciones de iluminación, las condiciones de ruido o de temperatura, pues no son las ideales. Es decir, si tenemos mucho ruido ambiental, si tenemos una temperatura que no es agradable o si por el contrario no somos capaces de ver bien para desarrollar ciertas técnicas, pues es que a lo mejor la sesión que nosotros vayamos a desarrollar en ese domicilio ya de base no va a ser igual de efectiva que en un centro de fisio donde esas condiciones sí que se controlan, sí que están acotadas. Entonces, una vez más, son elementos, son aspectos que tenemos que controlar muy bien antes de decidir si se puede llevar a cabo la sesión o si por el contrario tenemos que derivar al paciente al centro. Y luego aparte, en pacientes con patologías que por esa circunstancia concreta, por esa patología, pues nosotros le vamos a explicar y le vamos a decir, bueno,
pues es que necesitamos un aparataje, un equipamiento que en el domicilio no lo podemos llevar. Es decir, hay ciertas afecciones que van a tener un desarrollo mucho más positivo si nosotros trabajamos con un equipamiento que si trabajamos con otro. Si ese equipamiento lo conseguimos llevar portátil, pues está bien. Pero si por el contrario no somos capaces, pues tenemos que tener en cuenta y sobre todo explicarle al paciente, que no vamos a tener las mismas ventajas. Y ahí el paciente decidirá si le sale más rentable tratarse con otro tipo de dispositivos o si por el contrario, pues mm, prefiere desplazarse al centro y obtener esa eficacia, obtener el tope de eficacia, ¿no? Que podríamos conseguir. Bueno, ¿qué elementos a considerar tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una sesión de fisioterapia a domicilio? Bueno, lo primero de todo, cuando nosotros nos ponemos en contacto con un paciente, lo que hay que tener en cuenta es principalmente la dirección, ¿no? Porque nosotros necesitamos aparcar y necesitamos transportar ese material de fisioterapia a la casa o al domicilio del paciente. Entonces necesitamos la dirección exacta. Necesitamos saber si el aparcamiento para llevar nuestro vehículo es factible, es accesible o si por el contrario vamos a tener dificultades. Esto es importante porque cuanto más cercano podamos aparcar de cara al domicilio, pues menos esfuerzo nos va a suponer a nosotros como terapeutas, que somos los que vamos a ir de un lado para el otro. Además, luego, en el momento en el que nosotros vayamos a introducirnos en el domicilio, tenemos que considerar la entrada, es decir, la forma en la que nosotros nos presentamos con ese usuario, con ese paciente, la forma en la que nosotros pedimos el paso, eh, son circunstancias que tenemos que considerar porque al final el paciente, cuando nosotros le pedimos si podemos entrar, el paciente se está abriendo, entre comillas, un poquito con nosotros y nos está dejando ver parte de su intimidad, ¿no? Y eso tenemos que respetarlo y tratarlo sobre todo con mucha delicadeza. Mm, cosas a tener en cuenta una vez que nosotros estamos dentro del domicilio, pues tener en consideración cuál va a ser el sitio indicado en el que nosotros vayamos a desarrollar la sesión. Si podemos conseguir un sitio que tenga que reúne esas condiciones de las que hemos hablado antes, de ruido, iluminación y temperatura, a ver si podemos acordar con el paciente un lugar dentro del domicilio que sea factible para el desarrollo de la sesión. Eh, otros elementos a tener en cuenta, la ropa, ¿no? La ropa, tanto la que nosotros portemos como la del paciente. En este caso, la del paciente, por regla general, vamos a pedirle que sea pues una vestimenta ancha, que no apriete, que deje libre la zona en la que nosotros vamos a trabajar íntegramente y que nos permita pues un rango articular normal, ¿no? Por otra parte, la vestimenta que nosotros debemos llevar, bueno, pues ahí sí que depende mucho de qué tipo de trabajo o en qué régimen nos encontremos. Si por el contrario, si por una parte, perdón, vamos a desarrollar la sesión por cuenta ajena, pues quizá debamos portar el logo de la empresa y será la empresa la que nos marque un poco la vestimenta que debamos llevar. Si por el contrario nosotros trabajamos por nuestra cuenta, pues dependiendo de las ideas o de la forma en la que nosotros nos queramos presentar a ese paciente, de la carta de presentación, ¿no? Pues podemos optar por una ropa u otra. Lo importante es que la ropa no nos limite a la hora de llevar a cabo el trabajo, que es una ropa cómoda, que sea además versátil, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta qué temperatura vamos a tener dentro del domicilio y eso puede condicionarnos mucho a la hora de ejecutar ciertas técnicas. Y lo más importante, el tema de accesorios, relojes, pulseras. Bueno, pues para llevar a cabo la sesión vamos a intentar que los retiremos lo máximo posible porque son elementos que no nos van a ayudar demasiado. Ujú. Bueno, la puesta en escena, pues en este caso tenemos que tener en cuenta la forma en la que nos va a recibir el paciente, la postura, la marcha.
en la que se desplaza, la independencia a la hora de indicarnos el lugar, a la hora de mostrarse y de explicarnos la patología que presenta, la forma en la que nosotros le pedimos que coloquemos el material y él cómo se comunica, la forma verbal y no verbal de comunicarse. Bien, ahora tenemos que llevar a cabo la entrevista clínica. Una vez que nosotros hemos montado el equipamiento, pues vamos a llevar a cabo esa entrevista. Nosotros le vamos a preguntar pues acerca de antecedentes personales, toda esa serie de características que nos van a interesar en cuanto a dolor, fuerza muscular, movilidad, independencia funcional, calidad de vida, ayudas técnicas. Y a raíz de esa información que nosotros hemos recogido, pues vamos a llevar a cabo un razonamiento clínico, ¿no? En este caso se va a plantear un posible diagnóstico fisioterápico que puede o no complementarse o apoyarse en un diagnóstico previo médico, y además también podemos exponer un pronóstico para esa intervención y para ese desarrollo de la patología que también tranquilice un poco a ese paciente y que le permita entender qué es lo que se va a hacer y de qué forma lo vamos a hacer. Ujú. Por otra parte, vamos a exponer también cómo vamos a desarrollar la sesión, se van a detallar también los ejercicios, el trabajo autónomo que tiene que hacer el paciente en su domicilio, y también vamos a tener en cuenta si tenemos que fijar más citas o si por el contrario, con la cita que hemos fijado y que hemos desarrollado en esa sesión, pues es suficiente para poder abordar esa patología del paciente y sobre todo para cumplir tanto sus expectativas como las nuestras como terapeutas. Bueno, en cuanto a la desinfección que tenemos que llevar a cabo antes y después de la intervención, es un aspecto a tener en cuenta debido a la actualidad en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? El material fungible, el material en cuanto a envases o de tratamiento que nosotros vamos a aplicar, tiene que ya llegar desinfectado antes de llevar a cabo la sesión, antes de comenzarlo. Pero una vez que nosotros entremos al domicilio, sí que es importante, por un lado, desinfectar tanto la camilla, la superficie sobre la que nosotros vamos a trabajar, como el material que nosotros portemos y que pensemos que puede tener un contacto directo con el paciente. ¿Cómo podemos desinfectar? Pues con una solución alcohólica al 70% o incluso al 90%. Además, a esta solución se le puede aplicar también un componente bactericida que pueda aplicar o pueda ayudar a aumentar ese grado de desinfección. En cuanto a la camilla, pues es importante centrarnos en la superficie de la misma y sobre todo en el agujero facial, porque por ahí vamos a tener una mayor cercanía del paciente en cuanto a sus vías respiratorias con el material de la camilla, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cojines, eh, almohadillas, cuñas, sobre todo elementos que vayan a estar en contacto directo con el paciente tienen que estar completamente desinfectados. Eso es importante. Una vez que nosotros acabemos con la sesión, fundamental repetir el proceso, tanto camilla como material que se haya utilizado en la sesión. Quizá puede pasar un poco más en segundo plano el material que nosotros no hayamos utilizado, aunque sí que es conveniente quizá una, un rociado un poquito más general, sobre todo del macuto o de la mochila que nosotros portemos. Y además hay que hacer hincapié en las manos del terapeuta. Las manos tienen que desinfectarte antes y sobre todo después. La desinfección después de llevar a cabo una sesión se puede hacer o bien con gel hidroalcohólico, con la mezcla de alcohol y bactericida, podemos llevar a cabo un lavado de manos. Hay diferentes técnicas, pero lo más importante es que la desinfección se lleve a cabo en las mejores condiciones. Bien, en cuanto a equipamiento que nosotros deberemos portar en cada domicilio, bueno, pues el equipamiento básico no es otro que la camilla, una camilla que puede tener pues un reposabrazos, puede tener un respaldo reclinable, puede tener estar hecha de un material como el aluminio, de madera, puede tener una altura regulable, pero en definitiva es la herramienta eh, vamos, desde mi punto de vista, esencial, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo. Y eso tiene que estar en casi todas las sesiones. Aunque luego las circunstancias de la patología
pues no nos conduzcan a la utilización de esa camilla, pero sí que es cierto que para por lo menos poder sentarnos y hablar con ese paciente y abordar el caso, es conveniente tenerla presente siempre. Por otra parte, el material fungible, el material de desinfección, tenemos que llevarlo también en nuestra mochila o en nuestro macuto para poder desinfectarlos previamente, posteriormente y poder tener el material en unas condiciones higiénicas. Y además, si nosotros queremos aumentar ese grado de complejidad en la sesión, pues, ¿por qué no? Podemos portar un kit de primeros auxilios, tener ahí pues gasas, vendas, podemos aportar lo que nosotros queramos, un pulsioxímetro, en definitiva, pues elementos que nos puedan echar un cable cuando se produzcan determinados efectos adversos, ¿vale? Equipamiento avanzado, bueno, pues aquí sí que va a depender de la formación y de los recursos económicos y técnicos de cada terapeuta. Podemos emplear desde aparatos de electroterapia como el TENS o como el neuromodulador percutáneo, hasta diferentes vendajes, vendajes multicapa, vendajes neuromusculares, martillos de reflejos, bolsas de calor o frío instantáneas, también diferentes tipos de sprays. Otro elemento que a mí personalmente me gusta mucho portar es la silla de masaje o sillón ergonómico de masaje, que bueno, pues le ponen el apellido de masaje, pero al final sirve para realizar cualquier tipo de terapia y poder colocar al paciente en una posición de sedestación y que cómodamente pues se vaya desarrollando la sesión. Sobre todo puede estar indicado quizá en pacientes donde la posición de decúbito pues no sea la más indicada por sus características o para el propio tratamiento. Y la verdad que el sedestación es uno de los elementos que a mí personalmente pues más me gusta aplicar. Bien, pacientes diana. Pacientes en los que nosotros nos vamos a centrar cuando queramos llevar a cabo una aplicación de fisioterapia a domicilio, sobre todo en personas que van a tener limitaciones en la movilidad, como hemos comentado en las indicaciones, pacientes bueno, pues con una edad un poco más avanzada o que presenten dificultades para el desplazamiento al centro de trabajo, al centro de fisio, en pacientes con patología neurológica o traumatológica, pacientes pediátricos o en cualquier otro tipo de pacientes que por las circunstancias de estas o que nos va a ofrecer la fisioterapia domiciliaria, pues van a preferir y van a poder beneficiarse ampliamente. Ahí pues englobamos muchos usuarios. En definitiva, pacientes que se puedan o que se estén recuperando de un accidente, pacientes que por sus circunstancias no sean capaces de llevar a cabo una sesión en un centro de trabajo. Se me ocurren muchas cosas. En cuanto al tiempo de tratamiento que nosotros vamos a determinar para llevar a cabo la sesión de fisioterapia a domicilio, no va a diferir en gran medida del indicado o del propuesto para una sesión en un centro de fisioterapia. ¿De acuerdo? En estos casos, la sesión va a rondar los 60 minutos de duración. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que a la hora de llevar a cabo la agenda y de organizarla, el tiempo por sesión no es de 60 minutos, sino que hay unos 60 minutos de tratamiento efectivo y luego debemos ahí incluir un periodo de transporte de material, de desinfección pre y post, de recogida de material y de desplazamiento a otro domicilio, por lo que tendríamos que añadir en torno a unos 15 o 30 minutos al tiempo de tratamiento que nosotros hemos especificado de 60 minutos. Por eso, realmente cuando llevemos a cabo la organización de la agenda, tenemos que contar con que en el mejor de los casos, entre 75 y 90 minutos se va a llevar cada sesión. Por eso no podemos poner sesiones contiguas de una hora para otra, sino que tenemos que contar con ese tiempo de desplazamiento y tiempo de desinfección que va a alargar la duración de cada una de las sesiones. Eso es rentabilidad que se pierde en el trabajo a domicilio y eso pues debe compensarse económicamente. Claro está.
La frecuencia con la que nosotros vamos a desarrollar las sesiones, pues no es diferente de la que nosotros podamos pautar en un centro de fisioterapia. Las sesiones se pueden y se deben pautar atendiendo las características de cada paciente y de cada patología, por lo que, dependiendo del caso, se pueden pautar entre 3 y 5 sesiones por semana, o bien pautar una única sesión y valorar si es conveniente su necesidad de continuación en el tiempo o su seguimiento, o si por el contrario una consulta y una sesión de fisio es suficiente para el caso que nosotros abordamos. Allá, dependiendo de las características del paciente, de la patología y del criterio del propio profesional, pues es donde se van a tomar esas decisiones. El transporte de equipos es importante tener en cuenta, sobre todo, las características del equipamiento que nosotros vamos a trasladar al domicilio del paciente. Lo más importante es contar con un automóvil, que puede ser cualquier vehículo utilitario, una furgoneta, un furgón, dependiendo de qué tipo de material nosotros vayamos a transportar. Pero con cualquier coche tamaño estándar, yo creo que podemos surtirnos. Además, en el domicilio pues vamos a tener que llevar una camilla, tenemos que llevar el macuto, la bolsa donde portemos todo el resto de materiales. Además, es conveniente pues trasladar el material fungible, papel de camilla, el papel secamanos, todos esos materiales también portarlos o bien dentro del macuto o bien a modo de bandolera o de colgante o de cinturón y poder anclarlos al cuerpo, sobre todo para poder liberar una mano y poder tener ahí esa versatilidad que nos va a servir si tenemos que agarrarnos a determinados elementos, a una barandilla, si tenemos que subir o emplear el miembro superior para cualquier tipo de circunstancia que se dé, ¿no? En nuestra práctica diaria. Además, habrá pacientes, habrá patologías, usuarios que pidan también otros elementos extra, como puede ser un bosu, como puede ser un balón, una pica, puede ser ahí un globo, cualquier otro elemento de psicomotricidad que necesite que lo cojamos con la mano y que lo portemos hasta el domicilio. Y eso va a requerir que tengamos al menos un miembro superior libre. Y si contamos con que hay que llevar una camilla, un material y aparte unos elementos de desinfección y de material fungible, pues necesitamos ese miembro superior libre. En cuanto a aspectos económicos, es importante entender que el abordaje del campo de intervención fisioterápico es ligeramente diferente de un abordaje a domicilio a un abordaje en el centro de fisio, sobre todo por el desplazamiento que eso conlleva. Los gastos en una sesión de fisioterapia a domicilio quizá no difieran demasiado en cuanto a material empleado o en cuanto a material fungible o material de desinfección, pero sí que es importante entender que el desplazamiento vale dinero. Es decir, aquí hay que introducir el mantenimiento del vehículo, el estado, los seguros, los impuestos que conlleva el mantener un vehículo, además sumar el combustible y cualquier otro tipo de averías que nosotros tengamos o que surjan en la práctica diaria. Si a eso además le sumamos todo el resto de elementos como el papel desechable, el alcohol de desinfección, los gastos de aparcamiento si además se estaciona en una zona de pago, en definitiva, pues son elementos que nos van a condicionar para entender una cosa u otra. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en el domicilio, sobre todo el desplazamiento, es lo que más lo que más económicamente nos va a suponer a la hora de llevar la sesión. Si además le sumamos el sindicato, en el caso de estar inscrito, el pago de la colegiación, si somos autónomos, añadir los gastos de seguridad social y el pago del IRPF, bueno, pues determinados impuestos que nosotros tenemos que pagar, pues obviamente que hay que valorar muy bien a qué domicilio sí que nos podemos desplazar y en qué domicilio no nos podemos desplazar por el mismo precio. Por otra parte, los ingresos. ¿Qué ingresos vamos a percibir? Pues por regla general,
el domicilio va a reportarnos a nosotros entre un 30 y un 50% más de ingresos que en una sesión en un centro de fisioterapia. ¿Por qué? Pues porque el paciente va a evitarse el desplazamiento y nosotros vamos a correr con todos esos gastos, ¿no? Esos gastos de traslado del material y de traslado también del terapeuta, que es el que va al domicilio. Además, ese tiempo entre sesiones también hay que pagarlo. Por eso hay que, al finalizar o sobre todo antes de comenzar la sesión y una vez acabada, tras valorar qué tal nos ha ido y cómo hemos visto el panorama para poder llevar o no a cabo esa sesión, pues tenemos que valorar muy bien el balance entre ingresos y gastos. Es decir, ¿me compensa trasladarme al domicilio que además necesita de una tasa de aparcamiento? Lo tengo muy difícil, la accesibilidad no es la mejor y luego aparte pues la patología va a requerir una serie de sesiones que me va a imposibilitar quizá en el horario habitual poder desarrollarlas, o si por el contrario es un domicilio muy cómodo, la accesibilidad es buena, no hay gastos de aparcamiento, además la distancia a ese domicilio es acorde a lo que nosotros tenemos pensado. Bueno, son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Las ventajas de llevar a cabo una fisioterapia a domicilio, sobre todo para el paciente, la comodidad, la individualización y la personalización. Es decir, el tratamiento puede ser perfectamente personalizado para ese paciente y esa patología en concreto. Además, como nos vamos a adaptar al domicilio y nos vamos a adaptar a pacientes que quizá no sean capaces de salir de ese entorno, pues el tratamiento también puede adaptarse a esos pacientes que son dependientes en mayor o menor medida. Y además, también vamos a poder adaptarnos a esas condiciones de vida del paciente en cuanto a horarios, en cuanto a residencia, a su propio domicilio y sobre todo a esas barreras y esos facilitadores que van a englobar ese domicilio concreto. Es decir, puede ser que nosotros en el centro de fisio, pues sí que tengamos en cuenta qué es lo que nos comenta el paciente que le gustaría y cuáles son las limitaciones que presenta, pero a lo mejor no estamos en el domicilio y no sabemos exactamente en su vida qué problemas o qué elementos le están limitando para poder desarrollar esa actividad habitual. Y sin embargo, si nosotros nos metemos de lleno en el domicilio, pues sí que vamos a ver precisamente el problema concreto y vamos a poder decir, bueno, pues es que la solución concreta para esta barrera es este tipo de facilitador. Y eso más personalizado y más individualizado que una vez que nosotros nos desplazamos al domicilio, pienso que no lo vamos a tener. Eso es una ventaja que hay que tener muy en cuenta. Y claro, tanto ventajas como inconvenientes tiene esta terapia, porque ya hemos hablado antes de que si las condiciones de luz, de ruido y de temperatura no eran las ideales, pues el entorno no va a estar adaptado para poder desarrollar esa sesión. Y eso es un inconveniente. Además, si contamos con que habrá entornos que no sean los adecuados para desarrollar la sesión y eso va a ir en detrimento tanto de la propia sesión y de la propia eficacia de la sesión para el paciente, también va a ir en detrimento de nuestra actividad como terapeutas, porque nosotros no vamos a trabajar igual de cómodos e igual de sueltos o de efectivos que si nosotros tenemos un centro de trabajo con las condiciones prefijadas que nosotros hemos personalizado para nuestro gusto, para nosotros. Por eso puede llegar a ser un inconveniente. Además, el mayor tiempo por sesión se va a reflejar también en el gasto, ¿no? En la inversión que nosotros tenemos que hacer de tiempo y de dinero. Porque si nosotros tenemos que desplazarnos, aquí hay unos gastos y aquí hay pues, unas circunstancias que van a hacer que tengamos que subir un poquito el precio de la sesión. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo, que no puede valer lo mismo una sesión que damos en un centro de fisio con unas condiciones ideales a una sesión en la que nosotros nos desplazamos y además sumamos un tiempo de desplazamiento, de aparcamiento, de desinfección pre y post y de montaje y desmontaje del material. Otro inconveniente que podemos encontrar en este tipo de fisioterapia es la ausencia de dispositivos
de alta potencia o de otro tipo de servicios que engloben al acto fisioterápico. Quizá necesitamos unos dispositivos que por su envergadura, por la necesidad de un tipo de energía o por otros elementos que nos engloben, pues no seamos capaces de aportarlos al domicilio. Y eso al final, pues va a ser un determinante a la hora de decir, bueno, pues vamos a desarrollar la sesión en el domicilio, o por el contrario, tenemos que ir al centro de fisio. Además, cuando nosotros desarrollamos una sesión en un domicilio, el paciente sobre todo lo que espera y lo que siempre hacemos es que llevemos la camilla y además que trabajemos nosotros solos. Y eso ya se sabe que en fisioterapia no funciona así, es decir, la eficacia y la efectividad de un tratamiento tiene relación directa con la alianza terapéutica que nosotros establecemos con ese paciente. Y en fisioterapia a domicilio solemos pinchar siempre en esa piedra, ¿no? O en ese bache. Siempre pecamos de que llega el fisio, nos descarga o lleva a cabo la sesión en la camilla y nosotros pues recibimos la sesión y solamente recibimos la sesión, es decir, hay una pasividad. Pero es que necesitamos un trabajo activo por parte del paciente y necesitamos que el paciente participe en la sesión para poder obtener esos resultados, esa eficacia. Así que es otro inconveniente en el que nosotros tenemos que hacer hincapié cuando llevemos a cabo la elección de si fisioterapia a domicilio, sí o no. Bueno, ¿qué desarrollo podemos llevar a cabo en cuanto a fisioterapia en un domicilio? Pues técnicas hay muchas y abordajes hay muchos, pero sobre todo la que más vamos a trabajar, vamos, en la amplia mayoría, en la terapia manual. Al menos es lo que actualmente se suele abordar en una sesión de fisioterapia a domicilio. Y sí que es cierto, como hemos comentado, que otras intervenciones también son fundamentales para poder desarrollar efectivamente esa sesión. Pero bueno, en cuanto a terapia manual, pues sobre todo masaje descontracturante, vaciaje del sistema venoso, masajes relajantes, de descarga muscular, masajes precompetición, otras técnicas manuales como tracciones osteopáticas o manipulaciones, movilizaciones articulares, técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, técnicas de drenaje linfático. En definitiva, cualquier tipo de técnica de terapia manual que se pueda desarrollar en una camilla, en un centro de fisio, pues, ¿por qué no? También se va a poder desarrollar en una sesión a domicilio. Y eso es una ventaja muy importante para este desarrollo, porque al final el paciente sobre todo lo que va a pedir es mucha terapia manual. Y no es el todo, pero sí que es un complemento importante cuando nosotros sumamos educación, sumamos ejercicios, sumamos otras intervenciones. Oye, pues nosotros en el domicilio vamos a meter y podemos meter terapia manual. Y eso es un aspecto muy positivo, yo creo. Aparte, la electroterapia también se puede desarrollar contando con aparatos TENS, con aparatos de electroestimulación, con neuromoduladores, con terapias de neuromodulación percutánea, con aparatos de alta frecuencia, baja frecuencia, cualquier otro tipo de elemento que emplee la electroterapia, pues va a ser válido en ese desarrollo de la sesión de fisioterapia. Además, hoy en día contamos con aparatos y equipamiento que tienen muchísima versatilidad, que puede ser portátil, que puede portar baterías o incluso pilas que son recargables o desechables y que nos van a dar esa potencia o esa energía para poder desarrollar estos tratamientos en el domicilio. Hoy en día es un abanico que se ha ampliado mucho y que nos va a permitir desarrollar todo ese tipo de tratamientos electroterápicos en el domicilio del paciente y que no necesariamente necesitan una corriente alterna, no necesitan enchufarse a la luz. Otros tratamientos, tanto la crioterapia como la termoterapia, van a estar muy limitadas porque nosotros no tenemos pues un recipiente, no tenemos unas condiciones de frío o de calor para poder mantener esos objetos y poder aplicar esos tratamientos, ese trabajo de frío o de calor por conducción. Pero sí que es cierto que existen bolsas químicas
y sobre todo bolsas de calor y frío instantáneas que mediante esas reacciones pues van a proporcionarnos ese efecto que nosotros buscamos. Y eso sí que se puede hacer. Lo que ocurre es que son bolsas desechables hoy por hoy y que necesitan pues de una conservación específica, de unas condiciones determinadas para poder llevarse a cabo y, y bueno, pues de aspectos a tener en cuenta para poder aplicarse o no aplicarse. Además, podemos contar también con botellas de spray frío que nos van a dar ese punto si queremos hacer algún estiramiento con cryo spray o si queremos bajar la temperatura de la zona de forma rápida, pues es otro elemento a tener en cuenta y nos puede ayudar también en el desarrollo de la sesión. ¿Vendajes en fisioterapia a domicilio? Bueno, vendajes hay muchos. Todos ellos se pueden desarrollar porque al final lo importante aquí es llevarse el domicilio el vendaje que nosotros vamos a aplicar y tener una amplia gama de vendajes en nuestro macuto o en nuestra bolsa y dependiendo de la patología pues vamos a aplicar unos u otros. Por ejemplo, el vendaje funcional, que puede tener un objetivo quizá de inmovilizar de forma parcial una zona en lesiones tendinosas, musculares o ligamentarias. Bueno, pues llevamos ahí el esparadrapo y se puede aplicar sin problema. El vendaje neuromuscular en lesiones musculoesqueléticas, con el objeto de inmovilizar o aportando soporte y estabilidad, pues también se puede aplicar, ¿por qué no? Son muy comunes los rollos de vendaje neuromuscular de diferentes colores y de diferentes texturas, están a la orden del día. Otro tipo de vendajes pueden ser el vendaje de McConnell o el vendaje compresivo, que también van a tener sus funciones. El vendaje de McConnell o de descarga, pues va a corregir mecánicamente ciertas actividades o ciertas formas mecánicas de las articulaciones y suele servir sobre todo en luxaciones de rótula o en subluxaciones. Bueno, pues un tipo de vendaje, ¿no? Que nos puede echar un cable. Y además, el vendaje compresivo, que suele utilizarse sobre todo en linfedemas, en edemas varios, en inflamaciones o para favorecer el retorno venoso, pues también puede emplearse y también lo podemos llevar al domicilio del paciente. También es una circunstancia que nosotros podemos portar para aplicarle riqueza y aplicarle efectividad a la sesión que nosotros vamos a desarrollar en el domicilio. ¿Por qué no? Aquí es importante hacer especial mención al ejercicio terapéutico. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones del domicilio, ¿por qué no vamos a poder desarrollar un ejercicio terapéutico en el domicilio? O sea, ¿en qué mejor entorno que en el domicilio del paciente vamos a poder nosotros enseñarle a él el ejercicio que tiene que hacer? Sí que es cierto que hay determinados aspectos, determinados elementos de psicomotricidad que quizás nosotros no podamos portar al domicilio, pero porque no tenemos más manos, porque ya no podemos llevarnos todo el centro de fisio al domicilio del paciente, pero sí que es cierto que la gran mayoría de aparatos o de equipamiento, pues sí que se pueden llevar y podemos desarrollar la sesión sin problemas. Técnicas hay muchas, desde ejercicio terapéutico, trabajo de fortalecimiento, de movilidad articular, podemos aplicar técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva que se centren a lo mejor en la potenciación, como la inversión de antagonistas o el esfuerzo de agonistas, trabajo con bandas elásticas, trabajo con lastres, con pelotas de diferentes tamaños, con globos. Son muchos los ejercicios que nosotros podemos desarrollar en el domicilio del paciente. Todos estos ejercicios pueden tener o pueden desarrollarse en dos vertientes. Una vertiente que se centre más en el ejercicio terapéutico como tal dentro de la sesión, es decir, técnicas que empleen el ejercicio para buscar esa mejoría dentro de la sesión, y luego un ejercicio que se paute a nivel de prevención o a nivel de control, es decir, como un seguimiento. Nosotros enseñamos el ejercicio y el paciente dentro de su domicilio pues va a poder desarrollarlo en unas condiciones idóneas. Ejercicios muy específicos que nosotros vamos a pautar en una zona concreta del domicilio, con unas condiciones muy determinadas. Esas condiciones podrían no ser perfectamente ideales en el centro de fisio, pero aquí sí, porque nos vamos a adaptar perfectamente a esas barreras y esos facilitadores con los que cuenta el paciente en su domicilio. Eso es un punto más que va a hacer que la individualización sea factible en estos casos.
Otras técnicas de fisioterapia domiciliaria, pues bueno, pues aquí sobre todo ya va a depender de la portabilidad de esas técnicas, ¿no? De si los aparatos o el equipamiento en general que nosotros vamos a trasladar al domicilio, pues es factible que se pueda emplear sin necesidad de cables o con cables que tengan una fuente de energía portátil, o si por el contrario, pues no es posible este desarrollo. Eso es lo que tenemos que ver antes y después de desarrollar la sesión. Se me ocurren técnicas como el láser, la laserterapia, la magnetoterapia, técnicas como el ultrasonido, que también podrían aplicarse a domicilio siempre y cuando, como hemos comentado, esa fuente de energía sea portátil. Y luego aparte, pues otros tipos de enfoques. En los enfoques de fisioterapia respiratoria, geriátrica, enfoques desde la visión cardíaca, en patología neurológica, patología que puede centrarse en los mayores o en determinados colectivos, en grupos de edad. Ya dependiendo de las circunstancias que nosotros vayamos a trabajar, pues, ¿por qué no? Podemos llevar un enfoque u otro. Además, ciertos complementos como la quiropraxia, como el quiromasaje, la osteopatía, la kinesiología, reflexología, en definitiva, pues hay muchos complementos que pueden sumar a la sesión de fisioterapia. Quizá no pueden ser la piedra angular sobre la que nosotros nos sustentemos para llevar a cabo esa sesión de fisioterapia, pero sí que pueden aportar un beneficio importante y, ¿por qué no? Podemos contemplarlos a la hora de encaminar la sesión por una vía o encaminarla por otra. Son otra serie de complementos y de técnicas que tenemos que tener en cuenta si podemos o no aplicarlas en este caso en la sesión. Bien. Aspectos administrativos a considerar en una fisioterapia domiciliaria. Bueno, pues dependiendo de si nosotros trabajamos por cuenta ajena, donde ya habrá otra persona que se dedique un poco a organizar y a pautar estas sesiones, o si bien trabajamos por cuenta propia, nosotros vamos a correr con todo este trabajo administrativo que hay que hacer, que no es poco. Hay que tener en cuenta que las sesiones ya no se van a llevar a cabo en el centro de fisio, con lo cual hay que contar con un tiempo de desplazamiento. Y eso lleva a cabo un, un gasto y una serie de características a considerar. Si nosotros trabajamos en el domicilio, tenemos que pautar en la agenda un tiempo de tratamiento que nosotros hemos comentado antes sobre los 60 minutos y además añadirle un plus para ese desplazamiento, para esa desinfección, portabilidad del material. Bueno, pues son aspectos que van a entrar en la agenda y que nos van a hacer que dentro de un tiempo de sesión sumemos un tiempo de montaje y desmontaje y un tiempo específico de desplazamiento. Además, cuando nosotros o hagamos cuentas y veamos el rendimiento del mes en el trabajo de fisioterapia, pues tenemos que incluir el coste del combustible, el desgaste, la electricidad, incluso la recarga de aparatos portátiles. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si el gasto que nosotros estamos teniendo para llevar a cabo la sesión y el ingreso que nosotros recibimos nos es rentable a la hora de pautar o no esa sesión de fisioterapia a domicilio. Por eso es importante que hagamos ese análisis al final de cada mes y que veamos si es conveniente llevar a cabo este trabajo, si por el contrario hay ciertos pacientes que trabajamos a domicilio y que nos tengamos que derivar al centro de fisio porque por sus características no nos renta, no nos aporta ningún tipo de beneficio en nuestro rendimiento mensual. Bien, es también conveniente hablar un poquito del intrusismo, que nosotros vamos a encontrarnos en la práctica domiciliaria. Si bien el intrusismo en la profesión de fisioterapia está a la orden del día, y es una de las batallas y es uno de los objetivos con los que nosotros bregamos todos los días para conseguir que desaparezca, bueno, pues es que en la práctica domiciliaria vamos a tener más intrusismo aún. ¿Por qué? Pues porque sobre todo si yo voy a un domicilio a desarrollar una sesión, el paciente, por ejemplo, no va a saber si yo soy fisioterapeuta o no soy fisioterapeuta, o quizá no sea consciente de la diferencia que conlleva el ser un fisio colegiado o no ser fisio colegiado. Y sobre todo,
si yo no tengo un centro físico, para los inspectores de sanidad y los inspectores de Hacienda es muy difícil localizarme y poder analizar si de verdad el trabajo que yo hago es de fisioterapia, no es de fisioterapia y si soy o no soy un fisioterapeuta titulado. ¿Por qué es importante ejercer la fisioterapia bien domiciliaria o bien en el centro de fisio siendo fisioterapeuta y no siendo eh, cualquier otro tipo de profesional que no sea titulado oficial? Bueno, pues porque cuando se es fisioterapeuta oficial, y esto estamos cansados de repetirlo, hemos pasado por una formación universitaria de 4 años. Además, hemos tenido nuestros exámenes, hemos tenido nuestras prácticas presenciales, prácticas que son de fisioterapia, pero que se desarrollan en la universidad, nuestros trabajos, hemos tenido nuestro estudio y todo eso se tiene que reflejar en la práctica que nosotros hacemos. Es decir, cuando una persona lleva a cabo un trabajo 4 años, más luego la formación complementaria con cursos, con máster, expertos universitarios, toda esa formación se tiene que reflejar en la práctica domiciliaria y la práctica asistencial dentro del centro. Y eso el paciente, el usuario, tiene que tenerlo en cuenta. No es posible que una persona que haya hecho un curso de fin de semana haga el mismo trabajo y esté pendiente ya no solamente de las indicaciones o del trabajo que haya que hacer, sino del trabajo que no se puede hacer, de las contraindicaciones. Esa persona, quizá por no haber pasado por esa formación universitaria, pues quizás se le pasen por alto ciertas circunstancias o ciertos elementos que dificulten mucho el hecho de tener que aplicar una técnica o no aplicarla. Y el problema no es que no se aplique, sino que se aplique y sea contraproducente para el devenir de esa lesión o de esa patología que presente. En estos casos es importante diferenciar entre un fisioterapeuta titulado y uno no titulado. Además, hay que entender que el fisioterapeuta tiene que estar colegiado, tiene que tener una colegiación, porque además así va a tener un seguro de responsabilidad civil que va a beneficiar tanto a paciente como a terapeuta. Al paciente sobre todo porque si hay algún problema en la sesión, si hay algún tipo de circunstancia y algún evento adverso ocurre, que es entre comillas frecuente y puede pasar, pues oye, ahí está el seguro de responsabilidad civil que nos va a cubrir y que dependiendo de lo que haya pasado, pues va a correr con los gastos tanto médicos como de asesoramiento o cualquier otro tipo de problema que surja, ese seguro está para eso. Y para el terapeuta igual, porque no hay una denuncia que pueda perjudicarnos realmente si de verdad nosotros tenemos un seguro y hemos hecho una praxis conforme a lo que nosotros, una praxis correcta, ¿no? Conforme a lo que se debe hacer. Eso es importante, estar colegiado. Y además cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Si nosotros no somos fisioterapeutas y además no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, el fisioterapeuta que sí que esté pagando sus impuestos y que además esté colegiado, pues se va a quejar, lógicamente, porque todos tenemos que ser iguales y tenemos que aportar a Hacienda y tenemos que aportar a la Seguridad Social, pues la contribución que tenemos que aportar para, pues bueno, pues eso, pues como todo el mundo sabe, pues para poder conseguir que todo marche. Y al final no somos compañeros y no somos generosos con el compañero si realmente lo que hacemos es defraudar, no nos colegiamos y no tenemos ese seguro tanto para pacientes como para terapeutas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, en cuanto a riesgo laboral en fisioterapia a domicilio, bueno, pues si bien es cierto que los pacientes van a tener riesgos parecidos, riesgos semejantes, tanto en una fisioterapia a domicilio como en una fisioterapia en un centro asistencial de fisioterapia, pues ahí entran sobre todo accidentes con agujas o accidentes relacionados con traumatismos, heridas, infecciones. Pues en el caso del fisioterapeuta que se dedique a domicilio, también tiene que tener cuidado con ciertos aspectos. En el caso de los desplazamientos, hay que tener en cuenta que cuando nosotros conducimos con un automóvil, hay que tener
precaución porque hay ciertos momentos en los que podemos tener accidentes, tenemos que tener cuidado con las infecciones, sobre todo ahora en la época de pandemia, ciertos trastornos relacionados con el estrés, con la ansiedad, incluso agresiones se pueden presentar. En definitiva, pues son circunstancias que van a englobar en la fisioterapia a domicilio pues un riesgo extra que quizá no se correría en un centro físico. Bien, y además hay que hacer aquí una distinción entre la fisioterapia domiciliaria en un entorno rural versus en un entorno urbano. No es igual. En un entorno urbano quizás sí que podamos contar con un mayor volumen de población, ¿no? Cuando nosotros montamos un centro de fisioterapia y cuando la llevamos a cabo en un domicilio, en un centro urbano, vamos a pensar que hay un mayor núcleo de población susceptible de recibir esa fisioterapia. Y que por el contrario, si nosotros trabajamos en un entorno rural, pues no vamos a tener a lo mejor ese volumen de población susceptible de recibir la misma. Pero es que además, si entendemos que en un entorno urbano hay un mayor volumen de población, pero también hay un mayor volumen de fisioterapia ya establecida, un mayor número de clínicas, un mayor número de fisioterapeutas que se trasladan al domicilio, pues quizá el trozo del pastel que nos toque a nosotros es más pequeño y a lo mejor nos interesa más desarrollarlo en un entorno rural. En un entorno rural cabe esperar que quizá, como el volumen de población es menor, el volumen de clínicas también va a ser menor y si además somos capaces de explotar un entorno rural que antes no estaba explotado y podemos establecer un servicio de fisio que antes no había, pues quizá podamos aumentar esa rentabilidad. En un entorno urbano, quizá las condiciones, eso sí, de accesibilidad sean más complicadas porque el aparcamiento va a ser un poquito más complicado, porque además no vamos a tener esas características tan, tan cómodas que podríamos tener en un entorno rural para parquear y para bajar, acceder al domicilio y volver a desplazarnos de un sitio a otro. Y sin embargo, sí que podemos encontrarnos en un entorno rural. Quizá a lo mejor al tener menos volumen de población, pues podemos contar quizás con un aparcamiento mucho más fácil, con un volumen de tráfico menor que nos permita trasladarnos de un sitio a otro mucho más fácil. Podemos recortar quizá en tiempos de desplazamiento. Además, la gasolina, el combustible, perdón, pues también puede ser un poquito menor. Y todo eso pues nos hace valorar si realmente necesitamos desarrollar la fisioterapia en un entorno rural o en un entorno urbano. Creo que son aspectos a tener en cuenta y que dependiendo también de cuán de explotado se encuentra un servicio de fisio en un entorno urbano o un entorno rural, pues va a ser lo que quizá nos marque si podemos tirar por ahí o si podemos, sin embargo, cambiar a otro tipo de entorno. Por otra parte, y finalizando quizá esta exposición, esta ponencia sobre fisioterapia domiciliaria, cabe hablar de la COVID-19, ¿no? Esa enfermedad que nosotros, pues, en mayor o menor medida hemos sufrido como terapeutas, como pacientes, y que al final, pues, nos lo ha puesto complicado en muchos sentidos. Al final, se trata de una enfermedad que llegó aquí en España en marzo de 2020, bueno, los primeros casos llegaron un poquito antes, y que condicionó la práctica domiciliaria y la práctica de fisioterapia en general en todos los sentidos. Sí que es cierto que hubo ahí unas semanas, incluso meses de parón, pero al final es una actividad asistencial y se reanudó sin llevar a cabo ningún tipo de espera. Claro, hay que tener en cuenta que al reanudar esta atención, el fisioterapeuta y el paciente están muy cerca. La distancia es mucho menor al metro y medio que nosotros o que el gobierno estipula que, que se considera seguro. Entonces, independientemente de los aerosoles, nosotros estamos en contacto con el paciente mano a mano. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar medidas. Medidas
que tenemos que aplicar desde que nosotros entramos en contacto con el paciente. Cuando nosotros entramos al domicilio, sí que es importante que llevemos a cabo la desinfección del material, que esté desinfectado, que además pre y post llevemos a cabo esa limpieza de todo el material y sobre todo que guardemos unas condiciones higiénicas adecuadas. La protección que nosotros debemos llevar, bueno, pues la ropa realmente quizá no es, la vestimenta no es obligatorio que sea al 100% equipo de protección individual, como a lo mejor en un principio sí que se expuso, pero es fundamental la mascarilla para evitar la infección. Era recomendable o fue recomendable en sus inicios el uso de guantes, quizá ahora no es tan recomendable. Y sí que es cierto que el lavado de manos pre y post pues son aspectos que tienen que seguir manteniéndose a día de hoy. Por otra parte, si hablamos del papel de la fisioterapia domiciliaria y de la COVID-19 como síndrome post-COVID o como COVID persistente, pues aquí son todo ventajas. Yo creo que es un campo a explotar y tenemos que tener muy en cuenta a la hora de enfocar nuestro trabajo. Si bien es cierto que el COVID persistente está creando em, muchos problemas y mucho coste en cuanto a gasto público, en cuanto al paciente, pues le está limitando a nivel de fuerza, a nivel de movilidad. Se dan también episodios de dolor, que a día de hoy ya no se entiende muy bien el porqué de esos procesos. Y la fisioterapia ahí pues, puede ayudar mucho porque quizás ese paciente, por esas circunstancias, no pueda desplazarse al centro físico y precisamente ese fisioterapeuta pues pueda abordar esa patología en el domicilio del paciente. Si además hablamos de un COVID persistente, pues podemos entender que podemos ir periódicamente, podemos llevar un seguimiento de esas personas que sufren la COVID y que además persisten con esas secuelas COVID. Y además, pues podemos llevar a cabo un tratamiento domiciliario, como hablamos, sobre todo explotando esos pacientes diana, esos pacientes que por sus circunstancias pues no se puedan desenvolver y no puedan trasladarse al centro. Yo creo que es un campo a explotar muy interesante y todos los fisioterapeutas sabemos y trabajamos en mayor o menor medida con COVID-19. Bien, las conclusiones que tenemos, o que por mi parte vamos a llevar a cabo en esta ponencia sobre fisioterapia a domicilio, es que por una parte la fisioterapia a domicilio puede tener muchísimas ventajas frente a la fisioterapia en un centro físico, sobre todo por el tema del desplazamiento, lo que hemos comentado ya, horarios, posibilidades, accesibilidad para el paciente. El papel de la fisioterapia a domicilio en la rehabilitación actual, si bien es quizá a día de hoy no es de un volumen importante en cuanto a toda la fisioterapia que se hace, pero creo que en un futuro sí que va a tener un papel fundamental. Quizá tengamos que concienciar más a la población de qué tipo de fisioterapia es la que se realiza en el domicilio y eh, qué tipo de tratamientos necesitamos llevar a cabo, de qué condiciones necesitamos los fisioterapeutas para poder desarrollar nuestros tratamientos y todo eso en un futuro va a ir poco a poco mejorando de cara a la práctica clínica que nosotros vamos a llevar. Además, si bien es cierto que tiene ventaja en la fisioterapia a domicilio, también hay que hacer hincapié en los inconvenientes, es decir, hay domicilios en los que cuesta mucho trabajar por las circunstancias, por esa serie de inconvenientes que el paciente nos va a presentar, por el entorno que no va a ser adecuado para trabajar nosotros y sobre todo por ese balance que nosotros hacemos cuando nosotros salimos de un domicilio o cuando nosotros vamos a entrar a otra casa. Valorar si de verdad este domicilio es apto para realizar fisioterapia o este paciente en concreto, o si por el contrario parece que este paciente pues necesita un traslado a un servicio presencial, a un servicio físico y en la fisioterapia a domicilio no es tan efectiva. Creo que tanto terapeutas como los propios pacientes tienen que hacer también ese balance para elegir si de verdad optan por fisioterapia a domicilio o bien van al centro físico. Y nosotros como terapeutas, si recomendamos al paciente que vaya al centro físico o si ofertamos un servicio a domicilio con ese balance y con
con esa modificación en el precio que nosotros obviamente tenemos que hacer. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La visión del futuro para mí es positiva en este tipo de práctica porque cada vez la fisioterapia va a crecer más y todas las vertientes que se relacionan con ella también lo van a hacer. Así que, por mi parte, creo que puede tener una visión positiva el hecho de la fisioterapia a domicilio. Bueno, pues hemos llegado al final. Ante todo, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la ponencia y que los conocimientos que aquí se hayan expuesto, pues se puedan aprovechar para el desarrollo de la práctica clínica habitual. Muchas gracias.